Hola, ¿qué tal, familia de Telematemática? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. En este material estaremos explicando cómo determinar el grado absoluto y el grado relativo de un término o monomio. Para ello, comenzaremos recordando las partes de este. Tenemos el término menos 9a al cubo b a la quinta, donde menos 9 es el coeficiente y dentro del coeficiente el signo. Y tenemos la parte literal y dentro de esta tenemos los exponentes. Muy bien. A continuación introduciremos el concepto de grado absoluto de un término o monomio, cuya abreviatura es G mayúscula A. Se define como: es el valor que se obtiene de la suma de todos los exponentes de las variables algebraicas. Veamos un ejemplo. Determina el grado absoluto de los siguientes términos. Literal A, 2a a la cuarta b al cuadrado. Muy bien. Teniendo en cuenta la definición de grado absoluto, este se reduce a sumar los exponentes de cada variable que aparece en el término. O sea, luego, resolviendo la operación, esto va a ser igual a 6. Y este sería el grado absoluto del término. Literal B, menos 14x al cubo y a la quinta z al cuadrado. Luego, a partir de la definición, el grado absoluto sería igual a sumar los exponentes de cada una de las variables, o sea, y resolviendo la operación nos quedaría 10, y este sería el grado absoluto. A continuación introduciremos el concepto de grado relativo de un término o monomio, cuya abreviatura es G mayúscula R, que se define como: es el valor que tiene cada variable como exponente. Veamos un ejemplo. Determina el grado relativo de los siguientes términos. Literal A, menos 5x al cuadrado y a la sexta. Muy bien. Este se reduce a determinar el grado relativo con respecto a la variable x, en este caso, que sería su exponente. Y de forma similar, el grado relativo con respecto a la variable y, que en este caso sería el exponente 6. Literal B, a elevado a la menos 1, b elevado a la quinta, c elevado al cubo. Muy bien. Comenzaremos entonces con el grado relativo con respecto a la variable a, que en este caso su exponente es menos 1. El grado relativo con respecto a la variable b, que su exponente es 5. Y por último, el grado relativo con respecto a la variable c, que su exponente es 3. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre el grado absoluto y el grado relativo de un término o monomio como parte del curso de expresiones algebraicas. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.